Y ha llegado el momento del debate, como lo venimos haciendo, que tuvo muchísimas repercusiones los últimos debates que estuvimos planteando acá en el programa, también muy vistos en nuestras redes sociales, totalmente. Así que les agradecemos, por supuesto, a todos por los mensajes que nos mandan y que siempre están ahí prendidos. Hoy, como les dijimos, vamos a hablar de educación. Exactamente, educación lo hemos abordado de distintas maneras, con especialistas, con debates acá en el piso. Pero una pregunta que queda ya abierta para este debate es ¿qué educación? Y antes de ir al informe y que arranque el debate, paso a presentar a nuestros invitados. Está Juan Piloto, que es coordinador nacional de estudiantes organizados. Muchísimas gracias, Juan, por venir. Está Jazmín Muñoz, que es candidata a consejera escolar por el Frente de Todos en Lanús. Bienvenida también. Y está Sofía Martínez Naya, que es estudiante en Psicología de La Plata y militante del FIT. Así es. 3 espacios diferentes, 3 jóvenes que están acá invitados para debatir con los pibes de todo el país, pero antes, el informe. Hay escuelas públicas que garantizan inclusión, escuelas privadas que dan otra formación y hay algunas personas privadas de educación. Tú no has vivido 3 carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Cada vez es más importante ir a una escuela para ser pensante. Más allá de la ideología, es la era de la tecnología. Para un trabajo estable es indispensable un CV aceptable. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Ni primaria ni secundaria te exigen universitaria, aunque no tengas satisfechas ni las necesidades primarias. Durante la pandemia se discutió más formato que contenido. Nació la dicotomía entre salud o economía y entre presencia o virtualidad, olvidando que hay gente sin conectividad. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Al amanecer y entre diarios mates, se pregunta cuánto más. Están los que alegan que más universidades son más oportunidades y los que plantean que no todos llegan. También hay más de un punto de vista sobre si además de pública la educación debe ser gratuita. Así de complejo es el tema hablando de las ideas. Algunos nacen sin hambre, otros se caen del sistema. No hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Cerrando este informe, ahora te pregunto a vos, ¿qué pensás que hace falta para mejorar la educación? Bueno, ¿qué hace falta para mejorar la educación? ¿Qué educación hace falta en la Argentina? Muchas otras preguntas que ya empiezan a debatir los jóvenes que tienen acá. Les vamos a ir tirando distintos ejes nosotros, pero bueno, arrancamos con una pregunta general, Juan Ignacio. Por supuesto. Bueno, a ver, en este programa, cuando arrancamos, hicimos la introducción, dijimos que hablamos varias veces y tratamos la educación. Y por lo menos yo, Cata, lo que he visto cada vez que hablamos sobre el tema es que todos tenían un punto en común. Por más que piensen diferente y que seguramente ahora en el debate lo vamos a escuchar, la educación era un problema. Yo era la conclusión que me llevaba. Exactamente. Algo hay que hacer con la educación. También la discusión se metió en la pandemia y qué pasó con las clases durante la pandemia. Pero bueno, es qué escuela, de qué manera en la situación actual, que es que más de la mitad de los pibes y de las pibas en la Argentina son pobres y que hay muchos problemas para encontrar trabajo y qué tipo de trabajo. En ese contexto arrancan a debatir los jóvenes. Así es. Bueno, a ver, ¿coincidimos todos en que es un problema, chicos? ¿Coinciden o no? A ver. Sí, claro, sí. Sí, un problema y sobre todo también me parece que es un derecho que se vuelve cada vez más un privilegio. Yo creo que por un lado la pandemia mostró un poco eso, porque además me parece que si bien el tema de debate es educación, no podemos debatir educación escindido de las condiciones de vida de los jóvenes, de los pibes, de las pibas. Me parece que desde ese punto de vista es un problema, pero por esto que decías incluso vos, Cata, de que la mitad de los pibes son pobres, o incluso no hay laburo. El laburo que hay, el 70% de la juventud está precarizada. Y muchas veces eso, se opta entre tener que laburar o tener que estudiar. Claro. Y esa es una dicotomía horrible a la que te empuja este sistema, pero también porque hay gobiernos que durante décadas desfinancian la educación. Incluso eso se viene viendo hace años, con el macrismo fue
impresionante porque además hubo un conflicto muy importante en el 2018 en defensa de la educación pública, pero eso también se profundizó con las decisiones políticas que tomó el gobierno en la pandemia. Este año vimos un presupuesto totalmente ajustado, o sea, un presupuesto de recorte en el marco de que además la modalidad pasó a ser virtual y en las casas los pibes no tienen ni wifi, entonces sin garantizar recursos, condiciones, conectividad, dispositivos, terminan siendo expulsados de la educación pública. Sí, yo quizás ahí difiero un poco porque, digamos, si haces un raconto histórico, digo, si uno analiza sobre todo la perspectiva histórica de los gobiernos nacionales y populares en Argentina, digamos, básicamente 1949, peronismo, gratuidad universitaria, garantizó el acceso a, digamos, la clase trabajadora a la universidad. Cristina generó 17 universidades públicas a lo largo y lo ancho de nuestro país. Y me parece que también tener un poco de conciencia, digamos, sobre los logros y los avances reales en términos concretos de los gobiernos nacionales y populares, que siempre fueron, son y para mí serán los que amplíen el acceso a la educación pública, es importante. Sí, es verdad, sí, digamos, me parece. Que hago un punto importante ahí. Es cierto lo que dice la compañera, yo concuerdo. El problema es qué hacemos con 17 universidades nacionales, para mí súper importantes, si yo cierro un gobierno con más del 30% de pobres. O sea, con hambre no se puede pensar. Entonces, para mí, primero lo primero, y creo que esa falencia no se pudo suplir. Entonces hay universidades que quedan despobladas o donde hay deserciones porque hay problemas anteriores. Y yo creo que ahí abajo, en las primarias, en las secundarias, donde más se ven esas falencias de la marginación social que produce la pobreza, que, insisto, en los 10 años de los dos periodos anteriores al macrismo no se pudo resolver. Hay que enfatizar la terrible, digamos, pérdida de presupuestaria de educación en el macrismo. Eso está clarísimo, más del 35%. ¿Qué vino primero, no? Pero lo otro también para mí es importante. El huevo o la gallina, porque digo, muchas veces también se busca una responsabilidad sobre la pobreza y se dice que es la falta de educación. Entonces, quizás los problemas estructurales que tiene Argentina son muchísimos y podríamos hacer un análisis de cuáles son las medidas políticas de los gobiernos que han invertido, ¿no?, material simbólico y capital en educación o no. Sin embargo, es verdad, hay una realidad que es que hay mucha gente pobre y hay muchos jóvenes precarizados, y hay una realidad concreta que también, gracias a la pandemia, la brecha digital creció muchísimo y Latinoamérica se queda atrás en el avance tecnológico e desarrollo industrial, consecuencia un poco de todo esto que estamos hablando. Juan. Sí. Perdona, me gustaría agregar una cosa. No éramos los aburridos de Suiza en 2015, no éramos los aburridos de Suiza en 2019. La educación vino decayendo a lo largo de décadas. Entonces, tan popular no es un gobierno que recorta en 75.000 millones de pesos el presupuesto a las universidades para funcionar, que sigue recortando, que encarece el costo de vida, que impide que los estudiantes tengan una educación de calidad en el resto de las provincias y que tengan que venir hacia la capital. Entonces, en vez de buscar echar la culpa a cada uno, ¿por qué no nos concentramos bien en qué soluciones podemos proponer hoy para construir una mejor educación hacia el futuro? Porque si nos concentramos en bien qué hizo en 1945 el peronismo, qué hizo en 1949, te agradezco la corrección. No vamos nunca para adelante, estamos siempre viviendo en una Argentina, lo que me gusta... estamos siempre viviendo en Argentina de hace 70 años en vez de pensar para el futuro. No, los 70 no estamos viviendo en una Argentina de 70 años, eso no saber, digamos, cómo funciona la historia, básicamente. A mí me gustaría saber, digamos, cuáles son las propuestas concretas que tienen, digamos, para resolver estas problemáticas, porque sí, digo, coincidimos en que las problemáticas estructurales están, pero, digamos, yo siempre me posiciono de este lado porque entiendo que pese a las contradicciones, digamos, y las discusiones que, digo, parte de la amplitud de un frente político como lo es el Frente de Todos, tiene que ver con que hay miradas diferentes. Yo puedo tener una mirada muy diferente a compañeros y compañeras, inclusive dentro del Frente de Todos, y esas discusiones se dan. Quedó clarísimo, las últimas semanas quedó clarísima la brecha de, digamos, digital es clara. Nosotros desde mi organización damos clases de apoyo en Villa Caraza, digamos, y eso pasa, digamos, los pibes están en 4º grado, ¿sí?, y no saben leer y no saben escribir, entonces les mandan tareas de ciencias sociales, ciencias naturales, y cómo van a resolver esa tarea si no saben leer ni escribir. Digo, también hay una cuestión muy básica que es los comederos, digo, ¿no? Que la escuela, que mucha gente se opone a esto y yo sigo sin entender por qué, digo, está esta diferencia, el colegio no tiene que ser el comedero, ¿no? Lo mismo con el jardín en la universidad, para que esas personas que son madres o padres, digo, cuando vas a un colegio público, convivís con gente que literalmente no puede comer, y si no puede comer, o sea, no va al colegio, si no les tocó, por ejemplo, la comida, y lo que está pasando con el ajuste presupuestario para la educación, es que muchas veces los pibes no tienen el almuerzo o la merienda en el colegio, entonces no se quedan en el colegio, y no van.
Entonces digo, es súper importante esas cositas pequeñas que pensamos que hay que reformular la currícula, que es verdad, que hay que aumentar el presupuesto, que es verdad. Digo, también se hace con pequeñas acciones que ningún gobierno en este momento se está del todo encargando, porque solo hace falta recorrer un poquito y te das cuenta, eso no es una cosa de teorizar. Digo, vos vas a colegios públicos, diferentes lados, y ves que no tienen la comida para seguir estudiando, que es lo básico, y esto es el nivel primario. Sí, igual es interesante porque ahí también entra en colación, digamos, las distintas perspectivas que pueden tener los movimientos o organizaciones políticas sobre la educación, ¿no? Digo, por un lado está la gente que cree que hay que fomentar la educación de algunas carreras específicas, como más orientadas a las ciencias exactas, y hay gente que cree que el lugar para lo social es muy importante y que por eso la escuela es un espacio educativo que incluye una contención mucho más amplia, ¿no? José, le damos paso a... Métete, Luis Ávila en San Juan. Sí, chicos, acá en Vélez, la fiesta de San Juan, también que hay algo que me hacía pensar que es respecto de las propuestas que te han hecho en campaña. Yo he estado muy atento respecto de las propuestas que han hecho en calidad educativa, y hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue una reforma educativa completa para las personas que han disertado en la parte educativa de la escuela. O sea, ahí yo me pregunto también qué pasa con la parte universitaria. Sabemos que la escuela y la universidad funciona como comedor, como espacio donde muchos chicos comen. Pero ¿qué sucede ahora cuando la brecha digital entonces amplía todavía esas diferencias y dificulta la posibilidad de que muchos chicos puedan acceder no solamente a la educación, sino también a un plato de comida, que puedan acceder al contacto con otros chicos, a la posibilidad de laborar, oportunidades que se abren, y cuáles son las alternativas que presentan los distintos partidos para que la brecha digital no termine ampliando la diferencia en lugares que lo puedan compensar, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado. Luisito, tratá de acercarte el micrófono porque no se te entiende muy bien. Ahora volvemos con vos. No sé si es un problema de acá o allá. Ahora lo chequeamos con producción, pero entiendo que está hablando de la brecha digital. Sí, quien quiera agarrarlo de ustedes. Yo lo que creo, perdón, por lo que decían también recién y el debate, que hay algo que decían que me parecía interesante la compañera, de que efectivamente es un problema estructural. O sea, la educación, hace años vemos, digamos, que la educación pública se viene abajo, y me parece que eso tiene que ver justamente con razones estructurales. Mencionaban América Latina y Argentina en particular, que es un país que está sometido al atraso básicamente porque viene pagando hace años una deuda que es impagable, que el macrismo profundizó, y me parece que en ese sentido, por ejemplo, en lo que va del gobierno del Frente de Todos, se destinó casi 2 veces el presupuesto universitario a la deuda, que es ilegal, que es ilegítima. Alberto Fernández lo volvió a decir ayer, una deuda que está declarada incluso odiosa. Entonces me parece que hay aspectos, digamos, de que la escuela muchas veces responde y contiene a esas demandas sociales, como por ejemplo lo que hace tu organización, o lo que decía recién la compañera, de garantizar, por ejemplo, la comida de los pibes, y eso termina cayendo en más laburo para los docentes, para los auxiliares, para los no docentes en la universidad, y eso sobre la base de salarios que no alcanzan. Entonces el compañero decía, con hambre no se puede pensar, con hambre tampoco se puede enseñar. Entonces creo que hay aspectos, digamos, que tiene que ver con cuáles son las prioridades del gobierno, y como vos bien decías, el gobierno viene mostrando, digamos, las distintas alas que están dentro del Frente de Todos, pero lo que demostró estos 2 años de gobierno, y en particular esta última semana, es que lo que predomina para el rumbo económico son otras prioridades. No siempre tratamos de, o sea, perdóname, Tina, a ver, cuando vos estás hablando de la deuda, siempre lo que es tu organización o tu frente o tu partido, siempre se basa en eso. ¿Qué propuestas concretas hay para solucionar esos problemas estructurales? Porque el problema estructural, sí, ya está, lo tenemos ahí. Bueno, ahora, ¿cómo lo solucionamos? Porque si no, siempre quedan en frases hechas de, bueno, la culpa la tiene tal, la culpa la tiene Boca, la culpa la tiene River. ¿Y cómo hacemos para solucionarlo? Generalmente... No, frases hechas no. O sea, yo me refiero a la deuda porque es un problema estructural, pero que se expresa en cuestiones concretas y materiales, como por ejemplo el presupuesto. O sea, todo lo que hace a la educación, incluso más con la brecha digital, con la conectividad, los dispositivos, o lo que garantiza la presencialidad, la infraestructura, los problemas edilicios, todo eso es guita, es presupuesto. Y el presupuesto se vota todos los años en el Congreso, y ese presupuesto se hace a medida del FMI. Incluso lo que planteaban recién, por ejemplo, de carreras estratégicas, carreras menos estratégicas, que no casualmente las no estratégicas siempre son las sociales, también tiene que ver con en función de qué están pensados los planes de estudio. Son pero una propuesta educativa es no pagar al FMI, ¿sería? Claro que sí, sí. Igual, pero para ese discurso de la izquierda lo venimos escuchando hace un montón de años. A ver, muchas de las cosas que dicen, obviamente nadie puede estar en contra porque son políticamente correctas, nunca están de acuerdo con nadie, pero hay problemas en la educación y la solución de la izquierda, sobre todo en los centros de estudiantes, es tomar escuelas. O sea, me parece que así tampoco vamos muy lejos. Igual ojo que la toma de escuelas también tiene un gran valor, porque si no caemos en que los estudiantes toman colegios porque son totalmente delirantes, caemos en la estigmatización de los estudiantes que no saben decidir, que no saben evaluar lo que pasa en sus
yo no dije eso, pero la única propuesta, la toma de la única colegio. propuesta es tomar escuelas. También, o sea, digo dos cosas nomás. Lo primero, yo pregunto, digamos, yo estoy también a favor, digo, en términos ideales de no pagar la deuda después de rendir una materia que se llama Economía Internacional. Entendí lo difícil que es. Yo quisiera saber cómo gobernamos sin pagar la deuda en términos del comercio exterior, digamos, ¿no? Entendiendo cómo funciona la economía. Digamos, esa es una pregunta. ¿Cómo gobernamos sin pagar la deuda, entendiendo que para todo lo que nosotros queremos, como generar trabajo, necesitamos dólares para desarrollar la industria? Estamos igual hablando de la deuda externa. Y otra cosa, quiero terminar. Un poco a la tierra, quiero terminar una cosita más. Sí, termina. Por ejemplo, en función de, bueno, cuáles son las respuestas concretas que están en función de la brecha digital y todo lo que pasó, que se profundizó con la pandemia, no sé si están al tanto, pero el Ministerio de Educación lanzó un programa que se llama ATR, que va a plantear justamente clases, digamos, alternativas en contraturno y los sábados, donde van a estar 30.000 docentes también a lo largo y a lo ancho del país, acompañando a todos esos estudiantes en situaciones más críticas. Entonces, es un programa, yo coincido que falta, pasado, pero ¿no? me parece que hay respuestas concretas que también se están dando. Perdona, primero que nada, un montón de las respuestas que se están dando ahora se están dando 7 días después de una pérdida electoral a nivel nacional. Entonces, tampoco es que, 1 año, 2 años de reformas, de avance. No, mentira. No le vimos la cara al ministro de Educación durante 2 años. No nos recibió en ningún lado. Entonces, no hagan como que ahora el gobierno popular, el gobierno que nos atendió, que está con los estudiantes. Tu principal propuesta con la educación para mejorar la educación es no pagar la deuda. Así ya está, vayamos al corte, listo, ya solucionamos la educación, chicos. No es esa la solución. Es un poco simplista Tenés que atender la salud mental, el contexto de los chicos. ¿Y cuál es tu propuesta? Reducir ¿Privatizarla? la inflación, ¿Hacer escuelas voucher? Financiar y conectar igualdad. Mejorar las conexiones. Hay un montón de propuestas. Tu principal propuesta ya fue directa a la deuda. No, el problema es que ¿cuáles serían las tuyas, por ejemplo? ¿Cuál sería una propuesta en concreta tuya? Yo creo que o en tu organización. Hay que directamente atacar una reforma integral de la educación en la que se mejore principalmente la calidad del internet, no solo que le llegue el internet a todos, sino que haya conexión de calidad, aumentar el acompañamiento psicológico en las escuelas. Desde Estudiantes Organizados hicimos una encuesta nacional hace 2 semanas. Más del 50% de los estudiantes que votó dicen que o empeoraron o no mejoraron su salud mental respecto al 2020. O sea, ¿qué contexto geográfico? Porque una encuesta así en términos generales. 24 provincias. La 24 provincias. Para saber, te pregunto. Las 24 provincias. Genial. Es una encuesta muy representativa. Ya venimos teniendo un montón de respuestas y la verdad que nos llama la atención. Entonces, ¿por qué no vamos a atacar estas cuestiones principales? Prefiero atacar el problema de que un chico se siente mal, tiene pensamientos depresivos, antes de ir a, ¿pagamos la deuda o no? A ver, me parece que hay prioridades. No sé cuáles son las tuyas. Las mías son esas. No, el problema para mí que también es se que necesita presupuesto, ¿no? Digo, claro. o sea, para tener tú un equipo de salud mental, ¿no? Y un montón de cosas, la única forma de tener elementos y herramientas en una escuela y una universidad es el presupuesto. Claro. O sea, no tenemos otra forma. En ese sentido, en el último presupuesto que se presentó el 15 de septiembre, ahí entre gallos y medianoches, muy tarde, no se muestra un aumento del presupuesto educativo para el año siguiente. Se proyecta un 4% del crecimiento del país, digamos, del crecimiento del producto, del PBI. No hay un correlato en el presupuesto educativo, así que raro, me sorprende. Sí, capaz popular. Lo que es importante, primero es importante debatir con argumentos y no con chicanas, y después lo otro que me parece importante también es entender que los proyectos que presenta el Ejecutivo de presupuestos siempre se someten a debates en las comisiones respectivas. Sí, que espero ver si... por ejemplo, el presupuesto educativo del año pasado se presentó con una base y fue rediscutida y aumentó. Entonces me parece también que, digamos, es para tenerlo en cuenta, que tenemos la capacidad también de discutir en estos espacios, desde el movimiento estudiantil organizado, etcétera, y unirnos en esto. Bueno, queremos más aumentos en términos educativos. Bueno, podemos discutirlo porque eso se discute en las comisiones del Congreso y nosotros tenemos llegada a eso, digamos, cuanto más ruido hagamos. Si en esto estamos de acuerdo, ¿por qué no lo discutimos yo concuerdo también? con vos, partamos de esa base. Conceptualmente el presupuesto presupone algo que después se puede sobre-ejecutar, las comisiones del Congreso lo pueden modificar, pero ya en sí el presupuesto es la propuesta y las prioridades políticas que un gobierno asigna a determinadas justamente políticas y gestiones públicas. Entonces, ya ahí yo estoy presuponiendo en esos datos cuál es la prioridad que el gobierno le va a asignar a la educación en el año que viene, que insisto, no hay un correlato entre el crecimiento que se prevé para el producto en general con la educación. Me sorprende, me interesa mucho qué va a decir al respecto el nuevo ministro de Educación, que tiene una mirada, me parece, más positiva en este sentido. Él ha hablado muchas veces, Jimmy Persic, de que
el 6% del PBI que se ha destinado durante el kirchnerismo para la educación generalmente era insuficiente y él creía que debía ser de ahí para arriba durante más de 10 años para garantizar un montón de falencias que estamos hablando acá. Quiero ver si ahora en comisiones, por ejemplo, no sé, Persic va o se toman alguna de estas consideraciones. Por lo pronto no. ¿Y cuáles son esas falencias? Perdón, ¿cuáles son esas falencias, chicos? Las falencias porque ustedes son los que estudian, digo, todos acá son estudiantes. Principalmente, ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son las falencias principales? Y por ejemplo, con la beca Progresar, este año se vio claramente que hubo un problema enorme con la inscripción, con el monto. De hecho, en la beca Progresar también hay un criterio de carreras estratégicas, según que estudiaste pagan más menos. Y son, o sea, la beca Progresar por poner un ejemplo, pero después los pibes no tienen ningún tipo de beca. O sea, se recortaron en la universidad, por ejemplo, se recortaron derechos conquistados hace años como el comedor, el albergue, el boleto educativo gratuito. Toda esa plata no se sabe a dónde va. Y me parece que esas incluso son parte de las propuestas concretas que, teniendo un presupuesto acorde, se podrían garantizar para los estudiantes becas integrales. Juan, sí. No, y aparte que la educación, lamentablemente, no termina siendo gratuita en el sentido de que hay un montón de costos, digamos, que acompañan a la coyuntura de estudiar. ¿Por qué no pensamos también en lo que mencionaba justamente los costos de transporte, los costos de papeles, los costos para poder ir a vivir a una ciudad donde están las universidades nacionales? Todos esos costos influyen en la decisión también de un estudiante de poder ir a la universidad, de poder progresar, de ascender socialmente. Entonces, hay que ver cómo también va a atacar este problema el gobierno. Me parece que hasta ahora no lo ha tocado concretamente, para mejorar justamente la situación de los estudiantes. Entonces, para que sea realmente gratuita, tenemos que proveerles, ayudar a que ellos puedan superarse y proveerles también el contexto para que ellos puedan hacerlo. Cosa que hoy no se está dando. Sí, hay un factor que, digamos, lo estamos rodeando, pero no abarcándolo de lleno, que también tiene que ver con el acceso al trabajo, ¿no es cierto? Y en un contexto donde la crisis económica es muy grande, claramente las prioridades de los jóvenes termina siendo, digamos, el trabajo antes que la educación. Y en ese sentido hay para mí se deja el estudio. Sí, se deja el estudio, no es una prioridad. Hay una falta de correlación también de bueno, lo que lo dice el estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que dentro del más del millón de pibes que dejaron la escuela están los que lo dejaron para poder llevar un plato de comida a la casa. Sí, y también una falta de correlación en eso, ¿no? Lo que son las búsquedas laborales los estudios. Con esto quiero decir, a veces la gente te recomienda sacar del CV que estás estudiando una carrera universitaria. Tremendo, porque el empleador va a pensar que tu prioridad es estudiar y no trabajar. Entonces, hay una batalla cultural que dar, perdón, digo esto y cierro, que me parece que trasciende, ¿no? O que más bien abarca de manera transversal la ideología que se tiene respecto a la educación, y por eso para mí me parece medio aberrante desconocer los logros que han tenido algunos movimientos populares alrededor de la educación a lo largo de los años, y es muy fácil hablar con el diario del lunes de cuáles son las propuestas al día de hoy o pensar en una proyección de acá a 10 años, cuando después cada 4 años cambian los gobiernos y se contradicen las propuestas unas con otras, ¿no? Está bien, José, lo que decís, eso habla de falta de propuestas de Estado y más que de gobierno. Pasa que es lo que nos pasa en general, ¿o no? O sea, en este país ese es el problema, digo, todo es qué hace el macrismo, qué hace, digo, nos vamos pasando la pelota y ninguno está dispuesto a hacer un cambio estructural. Y después encima se habla desde los propios partidos de que el problema es estructural, ¿no? Como que esa frase está bien decirla, pero nadie se compromete a que haya un proyecto de Estado. Digo, tomamos mucho según el poder de turno. Ahí Juan igual dijo una cuestión en relación a las carreras. Hay algunas carreras que hoy en día se toman como, bueno, estudiás esto, tenés un futuro asegurado, y quizás una persona que estudia, como por ejemplo, hoy justamente charlábamos con una persona en la UNSAM, de la Universidad de San Martín, estudia circo, bueno, no, sacalo porque estudia circo. ¿Hay algún prejuicio hoy en día, y también se los pregunto y lo comparto con todos, que hay algunas carreras que tienen más valor y otras que tienen menos valor? Las sociales hoy en día tienen un valor de costadito. A ver, chicos, creo que hay un... Sí, vamos a hacer un punto porque están los chicos acá atrás de todas las provincias que quieren hablar. Está Candela en Córdoba, que quiere decir algo y por ahí les quiero preguntar también. Te escuchamos, Candela. No te escuchamos. Se fueron tratando mucho. ¿No me escuchan? Ahora sí. Acá ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, les decía que se fueron tocando muchos temas y que, bueno, fui pensando en muchas cosas. Recién hablaron de la cuestión del trabajo y la dicotomía si trabajo y estudio, pero también hay que profundizar esas discusiones porque hay gente que quiere estudiar y para estudiar necesita trabajar. Entonces, discutir trabajo y educación también es discutir cuáles son las condiciones en las que los jóvenes van a trabajar. Los jóvenes somos una población hiperexpuesta a la precarización laboral, hiperexpuesta a la desprotección.
y me parece que bueno, que los trabajos, al menos en mi provincia, en la provincia de Córdoba, las personas, los jóvenes que pueden conciliar trabajo y estudio son muy pocos y muy pocas, muy pocos. Y aquellos que pueden lo hacen en condición de informalidad e en condiciones de precariedad. Entonces son cuestiones que también hay que discutir, las condiciones en las que vamos a trabajar. Los planes de estudio, sobre todo en las carreras universitarias, deberían contemplar esas posibilidades. Que además de estudiantes, somos personas que tienen otras cuestiones y otras necesidades y otras obligaciones que atender. Hay padres, madres que estudian, hay personas que dejan de estudiar porque por las condiciones socioeconómicas de su familia se tienen que insertar más rápido o más tiempo en el mercado laboral. Y en relación a lo que justo mencionaban de las carreras estratégicas, yo como estudiante de sociales, cada vez que paso por una facultad que son carreras estratégicas, uno ve las diferencias incluso en la infraestructura. Uno ve la diferencia. ¿Pero eso te parece mal? Y es terrible. ¿Eso te parece mal? Desatender la educación, sí. Desatender la educación, sí. Y privilegiar la educación de algunos, sí. Lo que pasa es que generalmente los estudiantes sociales son los que se forman, porque eso debería ser, para cuestionar muchas cosas del status quo del sistema, y al sistema eso le molesta, por eso lo repele. Es más fácil gente que ejecute y obedezca y cumpla funciones. No es tan así, no es tan así. Yo lo digo como estudiante social. Muchas veces las sociedades necesitan ingenieros, tantos médicos, tantos sociólogos. El problema No es solamente la visión de... Yo lo digo bancando a los estudiantes sociales, somos necesarios. Pero yo digo que también. Para mí es eso. Yo digo que también. Lo que no digo es que el Estado no es que no quiere que no haya estudiantes sociales porque vienen a cambiar el... No el Estado, el mercado. Para mí el prejuicio es a nivel mercado, Gastoncito, que se repele desde el sector privado a muchas carreras. Viste que a veces se bardea de, no, hay becas, no sé, en el CONICET a estudiantes sociales, y se bardea porque se exigen más becas a estudiantes de ciencias duras y fácticas. Y yo entiendo que ahí el prejuicio alude a que los estudiantes sociales son aquellos que plantean muchas críticas a nivel sistemático, que generalmente molestan al sector financiero, al sector privado, que se creen los dueños de un montón de cuestiones. Para mí proviene por esa parte. Yo creo que coincido. Yo creo que el problema es que las carreras, los planes de estudio, incluso en la universidad, están pensados a medida del mercado. O sea, es en función de qué le sirve más al capitalismo, ni siquiera a la sociedad, porque si estuviese puesto en función de los intereses sociales, al sector sería productivo, distinto. ¿no? Al sector productivo y al mercado en particular. Pero sí, porque tiene que ver con cómo hacer para generar profesionales que sirvan para enriquecer a un sector, para pero también es que le vaya bien al país, ¿no? Digo, si se necesitan informáticos, si se necesitan ingenieros. Me gustaría contestarle en particular por lo que planteaba, que me parece que estaba bueno lo que decía de que efectivamente, o sea, la juventud está precarizada, la mayoría. Yo, por ejemplo, soy monotributista, somos un montón de monotributistas. Y si sos monotributista, si no, tenés un salario que es una porquería, que de pedo llega a los 20.000 pesos. Y está bueno porque en Córdoba particularmente, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros en la universidad que buscan algún laburo dentro de todo que te permita mantener la carrera y son repartidores. En Córdoba los repartidores fueron un ejemplo de organización impresionante, que muestra, me parece también que hay un montón de cosas que se debaten en el Congreso, como el presupuesto, pero que se pelean en las calles. O sea que me parece que en ese punto está bueno porque como contrapeso, digamos, y como contraposición, digamos, a toda la precarización que hay, a lo que nos ofrece este sistema, hay jóvenes, hay pibes, hay pibas que laburan, que estudian, que se organizan por sus derechos laborales. Córdoba fue un ejemplo de eso y me parece que está bueno porque... Córdoba siempre, ¿eh? Sí, incluso por ejemplo, un montón de movimientos educativos importantes. Córdoba, en el 2018, ¿no? Que fue todo el conflicto educativo, Córdoba también fue parte de las tomas de universidad, que son una medida de lucha elemental para conquistar cualquier tipo de derecho y que así lo han demostrado durante años. Y al día de hoy hay compañeros que están procesados de la Universidad de Córdoba, que es bochornoso, es terrible. Nosotros nos organizamos incluso por esos compañeros de Córdoba y me parece importante porque, por ejemplo, Persic, el nuevo ministro de Educación, fue el que aprobó en 2018 y en 2019 dos presupuestos universitarios de ajuste, dos presupuestos de recorte contra los cuales el movimiento estudiantil se levantó y se organizó y me parece que está bueno que la compañía de Córdoba exprese una cuestión que es importante ahí, que en realidad también para que no haya ese prejuicio hacia ciertos trabajos, para que se invierta más en ciertas carreras, tiene que haber un contexto económico que favorezca justamente que se invierta en esas carreras, que haya también un privado que quiera contratar a esas personas, que haya pymes que contraten a esas personas que trabajan en esas carreras específicas. Entonces, el Estado también tiene que enfocarse en generar ese espacio por fuera de lo que es el mismo Estado,
para que se desarrollen esas carreras. ¿Cómo es eso por fuera del... No entendí esa parte. Por fuera del trabajo, digamos, público en cierto sentido. Que también haya un poco más de trabajo igual privado. También, por ejemplo, hay en bastante empresas y pymes, hay a veces también se contratan personas del sector, digo, que estudiaron carreras sociales. El problema muchas veces es que aquellos que, yo estudio también en filosofía y letras, aquellos que podemos llegar a hacer una carrera que sabemos que quizás no tiene necesariamente un futuro concreto, en donde sí o sí te contratan, en donde uno a veces también estudiando, no sé, sociología, antropología, no sabe muy bien cuál es el futuro laboral en torno al dinero. Es un privilegio hoy en día en la Argentina estudiar una carrera social. Digo, todos mis compañeros nos podemos hacer, los progres y demás, pero digo, todos tenemos un plato de comida, todos podemos acceder a elegir esa carrera. Hoy en día estudiar algo social no significa que no te contraten. Conozco un montón de compañeros que tienen lugar en el sector privado. Tampoco demonicemos el mercado laboral es más acotado. Ese mercado, pero los que llegamos a ese mercado somos privilegiados porque pudimos bancarnos estudiar una carrera social que sabemos que los que lo hacemos somos de clase media, generalmente casi todos. Bueno, igual estamos en la universidad y el problema central es que si en la primaria los pibes tienen que ir sí o sí al colegio a comer, hay un problema estructural y complejo. El problema empieza cuando el pibe no puede ir al colegio porque no tiene cómo llegar al colegio porque la calle está inundada. Me gustaría volver Estamos hablando en un contexto muy capital federal, que acá por suerte es un programa federal, que la gente no puede llegar al colegio, la gente tiene que ir al colegio a comer. Yo en ese sentido, insisto en algo que ya dije. Perdón, me gustaría volver a la discusión de esto de, las ciencias más duras, exactas, y en referencia a lo de las sociales. Yo desconocía esta discusión. A ver, yo lo que creo es, nosotros estamos acá debatiendo que hay una necesidad estructural de generar trabajo, ¿no? Por la precarización laboral de los jóvenes, etcétera. Bueno, es importante entender que para generar trabajo necesitamos desarrollar la industria, la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, es lógico para mí que desde el Estado, contando con cierto presupuesto, se priorice en carreras estratégicas para el desarrollo nacional, que es lo que permite justamente generar trabajo. No estoy diciendo que haya que financiar las carreras de ciencias sociales, ni mucho menos. Sí me parece esto que dice la compañera, que está bueno que repensemos los planes de estudio para que, por más de que sea de ciencias sociales, yo estudio ciencia política y gobierno, los planes de estudios estén preparados para dar una respuesta laboral, para salir de la universidad y saber de qué vamos a trabajar. Está bueno eso que decís, porque hay carreras hoy de ciencia política. Yo que estudié en una universidad privada, te dan el lenguaje de programación, por ejemplo, que te permite virar después al mercado laboral a donde vos quieras. Hoy tengo amigas que estudiaron conmigo y programan en empresas multinacionales, pero si la educación no te lo da, ¿qué pasa? Sí, igual yo quiero... que quiero insistir en un punto que alguna vez ya lo hablamos acá, y es que para mí una clave a nivel educativo, estamos con un montón de compañeros de las provincias, es que hay que volver a centralizar la educación. La educación en Argentina está descentralizada y eso genera un montón de desigualdades y de problemas. El Estado Nacional es quien tiene que centralizar de manera cogobernada, etcétera. Eso es clave. Hoy en Argentina, en el sistema descentralizado educativo que tenemos, un docente en la provincia de Buenos Aires gana poco, pero gana tipo 40 y pico mil pesos. Un docente en el norte, con el salario mínimo de un docente, gana abajo de 30.000. 30.000 pesos, un maestro, y queremos que Argentina progrese. Estamos mal. Perdóname, la paritaria que se firmó en agosto con el ministro Trota de 40.000 pesos de salario mínimo para este año, no llega a alcanzar prácticamente nada. Si 35.000 pesos es el costo promedio del alquiler en la provincia de Buenos Aires, ¿te quedan 5.000 pesos para qué? Para nada, un tanque de combustible. Entonces, la pregunta es, ¿hay que atacar solamente problemas específicos? ¿Hay que atacar todo como un aspecto global? Para mí hay que atacar todo como un aspecto global, hay que hacer una reforma entera que no sea solamente la educación en sí, sino también toda su coyuntura. No se hace, todo generar más trabajo, no se hace. Generar más inversión, cosas que lamentablemente siento que hoy el Estado no está cumpliendo, porque quiere absorber funciones que no debería hacer y que en cambio debería empujar a que existan en la sociedad. Sí, y perdón, digo esto, yo coincido, es necesaria para mí una reforma estructural en la educación por muchas cosas que fueron saliendo. Ahora, hablábamos de una reforma estructural. Yo vuelvo sobre lo mismo. Una reforma estructural es armar 17 universidades en el país. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a la Universidad Nacional de Lanús y el 60% de los pibes y de las pibas somos primera generación universitaria. Jazmín, ¿sabes lo que pasa? Te lo digo y lo valoro con un montón los 17. Bueno, pero no llegan. Los pibes no van a la primaria. Pero escúchame, un pibe, una piba del interior que antes se tenía que venir a Buenos Aires para estudiar una carrera que liberalizó mucho más no la tenía educación. los recursos, no podía. Ahora
ahora lo puede hacer y eso me parece que eso no explica el 60% de deserción que hubo en el conurbano este año, me parece. Eso es real, pero el problema no es la universidad. Claro, el problema no está en el plan de estudio de la ciencia de comunicación y la ciencia política. El problema está que los pibes van a comer. El problema está en que también, esto que vos hablabas antes, de invertir o de elegir invertir en cierto sector y por eso en consecuencia implica de financiar otro porque no hay plata para financiar todo. Entonces, lamentablemente, terminás jerarquizando. Los problemas son muchos. No podemos tampoco creer que hay una unilateralidad a la hora de leer el conflicto. No, y también agrego esto que dice José, que me parece muy interesante, que siempre que se financia algo, se está desfinanciando otra cosa, ¿no? ¿Qué estamos también financiando cuando los docentes, que es un trabajo súper noble, necesario para el progreso en este país, tienen un sueldo de 30.000 pesos? ¿No deberíamos estar pensando en diputados, en otras cosas que también es importante que tengan un sueldo un poquito más real con respecto a los que tienen los docentes? También estaría bueno replantearnos un poco. Un uso más eficiente de los recursos hay que hacer. Un uso más eficiente de los recursos. Claro, replanteémonos eso, porque a veces pero no pensamos que ojo con eso. Es igual ahí de la riqueza. Ojo con eso porque con bajar, de mover de un lado a otro. Pero no es antipolítica, no es antipolítica. No. Es redistribución de la riqueza. Sí, pero con la redistribución, algunos le sacan a salud y te lo dejan como secretaría. Ojo con la redistribución de la riqueza. Claro, pero atacar a ciertos sectores que quizás no son tan clave como por ejemplo los docentes, repito, también puestos en la política. Hay un montón de cuestiones sin hacer apología a la antipolítica. Cuestiones reales que se podían quizás redistribuir de una forma no tan drástica, pero para que los docentes efectivamente empiecen a tener un salario digno. También ese docente después, como bien decía igual hay que ver, ¿no? Hay que ver si lo que mueve al estudiante. Perdón que interrumpa, odio interrumpir, odio saber que estamos cerrando. Me encanta estar, estoy atrincherado. Recién empezamos. Estoy atornillado y estamos recién empezando, pero antes de cerrar, porque nos tenemos que ir, quiero escuchar a los chicos del interior en base a lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, Barbie, voy a San Luis. ¿Te pasa lo que estaban hablando recién los chicos? Cortito, pues no quiero salir de este tema, quiero meterlo, quiero hablarlo, quiero que ustedes tengan el altavoz prendido. Decime, ¿te pasa de que tenés amigos, amigas que se tuvieron que ir y que no se pudieron quedar ahí, por ejemplo, a estudiar? Perdón el ruido de mis perros ladrando, pero no. sí, me pasó un montón. Sí. Y además, yo en la pandemia fui a ayudar a un comedor donde chicos estaban atrasados por meses con las tareas porque no tenían ni wifi, ni celular, ni computadora, ni nada. Entonces, me parece que ustedes están debatiendo cosas muy interesantes, pero no están yendo a lo real y a lo que se vive en cada provincia. Maxi, en La Rioja, cortito también. Sí. Les quería contar un pequeño dato, chicos, que salió publicado por el Ministerio de Educación de acá de la provincia de La Rioja, que más de 9.000 chicos se desvincularon tanto de primarias, secundarias y universidades. Yo les quería hacer una pregunta cortita ahí a los chicos de los espacios. Es sobre un programa que ha salido ahora y que recién ahora después de las elecciones para ayudar a volver a revincular a estos chicos. Pero ¿qué pasa? ¿Es más importante volver con este programa o buscar una solución que vaya a la raíz, ¿no? Que vaya a buscar esa falta de empatía que había con los demás chicos que dejaban las universidades y recién ahora le están dando atención? Bueno, agárrela quien quiera y de paso hacen una breve conclusión cada uno de ustedes. Sí, yo por ese programa, incluso que también lo mencionaba la compañera, el ATR, es un plan completamente precarizador para los docentes, donde incluso no garantizan ni siquiera las condiciones para que los docentes puedan ir a la casa de los pibes, y la realidad es lo que contaba la compañera. A mí me ha pasado de charlar con docentes, compañeros, docentes amigos, que van a la casa del pibe y la mamá te dice, no, está laburando porque tiene que comer. Esa es la realidad y me parece que hay una cuestión importante que recién decían, plata hay. O sea, cuando uno financia un lugar, no se financia otro. El problema son las prioridades políticas. Plata hay, plata sobra, si no nos explica cómo hoy, en un día, se destinaron 1.900.000 pesos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, el problema son las prioridades, me parece. Y desde el punto de vista de lo que decía la compañera, de los privilegios que tiene la casta política, sin hacer antipolítica de ella, sí me parece que hay un punto importante que, por ejemplo, todos los diputados del Frente de Izquierda cobran como un docente, cobran como una enfermera, y creo que eso es un punto importante porque tiene que ver también con a dónde va la plata, ¿no? Sí, yo quizás me parece que lo importante, o sea, yo coincido con la compañera, quizás nos fuimos a debates demasiado superestructurales y la realidad también es esa, que los pibes y las pibas en los barrios están atrasados en términos de materia escolar. Ahora, yo entiendo que tenemos que entender eso, pero justamente los problemas son estructurales y se necesitan de respuestas estructurales. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que discutir la redistribución de las riquezas en Argentina. Por eso fue muy importante el impuesto a las grandes fortunas, que se usó para financiar, por ejemplo, el aumento de las becas Progresar. Digo,
Coincido. Y el fracking. Me parece que es importante, digo, sobre todo, entender y priorizar cuáles son los gobiernos y, digamos, las gestiones que realmente dan respuestas, no desde lo ideológico, desde lo teórico, desde lo moral, sino realmente cuáles son los gobiernos que bajan políticas públicas. Por más que falte y haya mucho que discutir, que yo coincido, no estoy contenta con todo, me parece que hay muchísimo que mejorar. Ahora, me parece que también nosotros, en calidad de estudiantes y futuros profesionales, tenemos que entender y saber bien cuáles son los gobiernos que financian realmente la educación pública y que dicen que los pobres no llegamos a la universidad y cuáles son los que te abren 17 universidades en el país. Juan. Mira, me haces emocionar porque el país en el que crees que vivimos, no sé, no existe, la verdad. Si no atacamos justamente de forma estructural el problema de la educación, los problemas que tiene la educación, no vamos a salir adelante. Todas estas medidas que está tomando el gobierno son parches para llegar a noviembre, no están salvando el bote de que se hunda. Entonces, no podemos hacer diferencias como vos planteás. Justamente para mí el planteo no es sobre partidos o gobiernos. Para mí tenemos que sacar el planteo de mejorar la educación de la idea de un partido con tales propuestas, un partido con tales otras propuestas. Y en cambio los estudiantes unirnos, proponer propuestas comunes y llevarlos a lo que es la casta política, como mencionaba antes ella, para tener una mejor educación. Porque estamos acá siempre tirándole la pelota, che, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es tuya? ¿De él? ¿Es de otro? Dejemos de pensar en la culpa, en cambio, y pensemos en qué podemos hacer hacia adelante. Pero no como un qué podemos hacer hacia adelante como eslogan político, sino qué podemos hacer concretamente hoy con, bueno, este ministro que asumió, veremos qué va a hacer, para realmente cambiar la educación y merecer una Argentina con un futuro próspero, que crezca. Eso es lo que yo creo. Sí, yo también creo eso. Perfecto. Chicos, lamentablemente tenemos que terminar. Es que yo me quedo así, Catalina. Sí, usted entiende que me estoy pegado acá abajo. Me cuesta. Lamentablemente les vamos a tener que agradecer. Los comprometemos a volver al altavoz a estos debates. ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron cómodos? Sí, súper. Sí. Bueno, vuelvan pronto. Estuvo muy lindo escuchar a los pibes de todo el país, a los chicos invitados de todos los espacios, todas las voces, todas. Gracias de nuevo. Gracias, chicos.